el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a empezar en el versículo 18. Como todos sabéis, y lo hemos repetido ya, lo venimos haciendo desde hace ya varios años, los viernes tenemos un estudio bíblico abierto a todos los hermanos, así que todos podemos asistir. Una desgracia y no lo aprovechemos este tiempo de estudio bíblico, porque es una forma es un estudio bíblico diferente, participativo, que todos los hermanos pueden dar punto de vista de los textos que estamos tocando, y creo que todos nos beneficiamos de las aportaciones de cada hermano. Entonces es un tiempo de verdad que a los que podemos asistir pues está siendo de gran bendición. Ya hemos tocado algunos libros y ahora en concreto uno de los libros que estamos tocando es el Evangelio de Lucas, y hace unos días tocamos estos versículos que vamos a leer, y me tocó un poco el tema que vamos a ver ahora, y fue un motivo para que profundizara un poco más en lo que vamos a leer, y un poco más para que podamos toda la iglesia sacarle el máximo provecho, el máximo beneficio al tema que vamos a tocar. Entonces os animo desde aquí a que busquéis un hueco, un tiempo, saquéis un tiempo de vuestras actividades. El viernes a las 8 tenemos un tiempo ahí de estudio al que estamos todos llamados y invitados, y después tendremos ese tiempo de oración, que siempre es tan necesario y tan bueno que lo tengamos como iglesia. Sabemos que todos tenemos nuestro tiempo, nuestro devocional particular en casa. También estoy convencido de que todos oramos al Señor en nuestras casas como familia y de manera particular, pero el Señor quiere que como iglesia también podamos estudiar la palabra juntos y tener también ese tiempo de oración como iglesia. Entonces vamos a leer el texto y nos vamos a centrar en lo que yo quiero hoy que nos centremos, ¿no? De lo que vamos a hablar, y le vamos a intentar sacar todo el provecho que yo personalmente le he podido sacar. Es un tema, cuando hay un tema que te interesa y lo profundiza, pues le saca, y no tanto a lo mejor lo lees de corrido y no lo sacas. Entonces hoy quiero a ver si os hago transmitir todos los mensajes y todos los beneficios que he podido sacar yo de este tema. Entonces vamos a leer Lucas 9, 18. El contexto es: el Señor acaba de alimentar a 5.000 personas, ha hecho un milagro y todo el mundo se ha quedado saciado y ha visto ese poder de nuestro Señor multiplicando esos panes y esos peces, y cómo el Señor empieza a mostrar ese poder y ese deseo de ayudar, y no solamente de dar el pan de vida, sino también, si hace falta, ayudar por medio de la alimentación, ¿no? Dar pan al que lo necesita, como todos los creyentes tenemos que tener claro. Y dice, a tenor de este hecho, de este milagro de la alimentación de los 5.000, dice el apóstol Pedro, en Lucas dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Claro, a tenor de lo que había hecho y de otros milagros que había hecho anteriormente, Jesús se preguntaba:
a tenor de todo esto, ¿quién dice que soy yo? ¿Vosotros qué escucháis de mí, no? Dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el Mesías, ¿no? Fue un reconocimiento de la deidad de Cristo. Y sigue el texto, el versículo 21, dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario, él en ese momento les iba a comunicar algo que no se esperaba. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto creó una gran conmoción en los discípulos, que iremos viendo más adelante, pero sigue el texto en el versículo 23. Y decía a todos, es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Este es el contexto en el que se encuentran los discípulos con este anuncio tan sorprendente de parte del Señor, y también de que ellos en cierta forma también van a tener que sufrir por seguirle a Él, y que de todas formas los sufrimientos van a ser mucho menor de la gloria futura que van a tener cada uno de los discípulos. Y después aparece el hecho, quiero que nos centremos en el día de hoy, que es la transfiguración, lo que conocemos por la transfiguración. Eso lo vemos desde el versículo 28 al 36. Este acontecimiento viene descrito en los tres evangelios. Al ser un tema que se repite en los tres evangelios, pienso que es un tema muy importante y trascendental en la vida, fue en la vida de los apóstoles, y creo que también en la vida de los creyentes. Debe de ser un tema fundamental. En términos generales podemos decir que es un tema que se repite a lo largo de la Biblia. Nos está diciendo que es un tema importante y un tema doctrinalmente que tenemos que tener en cuenta. Desgraciadamente a veces se han hecho doctrinas o se han hecho dogmas a tenor de una frase, de un versículo. Entonces, de ahí vienen muchas veces los problemas que ha tenido la Iglesia, ¿no? A veces nos hemos centrado en una frase y hemos creado ahí un dogma que a veces le hemos dado más importancia de lo que el Señor mismo le da. Pero en este tema, en cambio, si hay un tema que se repite a lo largo de todos los evangelios, y este tema es, por ejemplo, la transfiguración, esto nos quiere decir que el mensaje que el Señor quiere dar es muy importante y tenemos que estar atentos. Entonces, nos vamos a centrar entonces en este acontecimiento de la transfiguración, y vamos entonces a leer los siguientes versículos y después iremos desgranando uno por uno. Dice así: aconteció, como 8 días después de estas palabras, de que el Señor Jesús lo había anunciado su muerte y les había dicho a los discípulos que ellos también tenían que
que dar su vida por el Evangelio, apareció como 8 días después de que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube y decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este es un acontecimiento que seguro que nosotros lo hemos leído, este texto, y a lo mejor no habéis profundizado de una manera importante. Ya vuelvo a repetir que ahí en el estudio que estamos haciendo le sacamos lo que se dice pólvora, ¿no? Y creo que me quedó en mi corazón un deseo de profundizar aún más, y por eso estoy hoy aquí, para que todos nosotros podamos beneficiarnos de lo que el Señor nos quiere decir. Como hemos dicho en los versículos anteriores, el Señor les había mostrado esa necesidad de que tenía el Señor de morir en una cruz y de resucitar al tercer día, pero que también les había mostrado esa necesidad que tenían todos sus discípulos de entregar su vida, de que si querían ser seguidores de Él, tenían que sufrir, tenían que entregar su vida. Dice el versículo 25 que hemos leído antes: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se destruye a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará al Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. El Señor le estaba mostrando cuál iba a ser lo que iba a ocurrir a partir de ahí. Esa vida, digamos, como el Señor Jesús iba a traer también un sufrimiento que venía unido. Pero entonces el Señor a continuación quiere una serie de sus discípulos el otro lado, digamos, de la realidad espiritual. Una cosa es la realidad que estamos viviendo en este mundo ahora mismo. Somos seguidores, somos creyentes, y desgraciadamente aún estamos viendo, digamos, el pecado, estamos viendo el sufrimiento, la enfermedad, pero el Señor nos ha prometido que en un futuro, no sabemos cuándo, Él nos va a dar un nuevo cuerpo, una nueva experiencia eterna con el Señor. Nos dice que vamos a estar con Él por una eternidad. Entonces el Señor quiere mostrar una pequeña parte de esa gloria a una serie de sus discípulos, para que ellos vean que no todo en este mundo, digamos, aunque en este mundo pasemos penas y sufrimiento y tengamos, digamos, una experiencia a lo mejor amarga, el Señor nos tiene preparado una realidad que el Señor quiso mostrar de una forma clara a estos discípulos. Entonces, el Señor estaba anticipando, por medio de esta visión que iban a ver los apóstoles, iba a adelantar, ellos iban a tener el privilegio de ver esa gloria futura, esa gloria de ese reinado del Señor en el milenio y de esa eternidad futura. Entonces, Él quiere
digamos, mostrar ese otro lado de nuestra vida como creyentes. De sus 12 apóstoles, dice el versículo 28, aconteció que, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Él escogió de sus apóstoles y de sus discípulos escogió a esos tres, digamos, que se han visto, vemos a lo largo de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento, que esos fueron realmente los líderes de los discípulos, eran los más cercanos al Señor y con los cuales tenían mucha más confianza. Si os acordáis, estos tres también, Pedro, Juan y Jacobo, estuvieron con él cuando el Señor Jesús resucitó al hijo de Jairo, a la hija de Jairo. Eso viene aquí reflejado unos momentos antes. Y también fueron los tres que el Señor también les pidió que le acompañaran en el huerto de Getsemaní a orar. Y estuvieron también allí presentes estos tres apóstoles. Entonces, ¿qué pretendía, aparte de lo que hemos dicho, qué pretendía el Señor Jesús enseñarles a estos tres apóstoles? Pues Él, lo primero que, aparte de otras cosas, Él quería enseñarles la existencia de un mundo tan real y auténtico como el que nosotros vivimos. Es decir, Él les enseñó un trozo del cielo, digamos así, ¿no? Para que podamos entenderlo. Ellos, el Señor pretende con este hecho, esta transfiguración, Él les quiere enseñar un trozo del cielo para que ellos vean esa otra realidad tan presente y tan real como la vida que vivimos nosotros. Ellos, los apóstoles, debían de estar plenamente conscientes de que nuestro mundo no es el único mundo que existe. Y no solo eso, también debían saber que no se trataba de un mundo futuro en relación con el nuestro, sino que es un mundo que existe en este mismo momento, en este mismo tiempo. Como que el cielo no es una cosa futura, sino el cielo ya existe. La gloria futura es una gloria en la que, gracias a Dios, nuestros antepasados, todos nuestros hermanos en la fe que murieron con ese convencimiento, ya están gozando. ¿Y cómo lo demostró? Pues con la presencia de dos figuras muy destacadas de la antigüedad, que eran Moisés y Elías. ¿Eso qué significa? Figuras, estos dos personajes, estos dos creyentes del Antiguo Testamento, estaban presentes, seguían existiendo en otra realidad, pero estaban allí. Ellos lo vieron con sus ojos. Digamos que podemos decir, y a tenor de este hecho de la transfiguración, de que el cielo no es una realidad ficticia, no es una cosa inventada por nosotros, sino que el Señor Jesús, por medio de la transfiguración, les quiso mostrar y les quiso exponer que el cielo es una realidad presente y actual, y en el que cada uno de nosotros podremos participar cuando el Señor nos llame a su presencia. Y que, al igual que Moisés, que murió hacía muchos años atrás, como Elías, que murió también, o que fue arrebatado en este caso, tanto uno como otro, y al igual que nosotros, o nuestros familiares que murieron creyentes, están y estaremos y disfrutaremos nosotros, al igual que estaban en ese momento disfrutando Moisés y Elías con el Señor. Y también no solamente eso, dice que haremos allí. Pues aquí dice que Moisés y Elías hablaban con el mismo Señor Jesús. Pues nosotros también. Digamos que la figura del Señor, a veces Dios tenemos una figura que estará ahí, que
que no tendrá contacto con nosotros. Sí, aquí vemos a Moisés y Elías hablando directamente con el Señor Jesús. Pues eso será también una realidad para cada uno de nosotros. Podremos, entre otras cosas, podremos también hablar con el Señor. Hay una canción, ¿no?, de Marcos Vidal que decía que lo único que desea es mirarlo cara a cara, ¿no?, y preguntarle y decirle lo que él siente por él, ¿no? Pues eso es una realidad. Una realidad será una realidad para cuando nosotros estemos con él, pero es una realidad para los que ya han muerto con el Señor. Él quería, el Señor pretendía con esta visión fortalecer la fe de los apóstoles y de los discípulos y decirles que toda la vida de un creyente, aunque ahora mismo no veamos, digamos, nada bueno a lo mejor, o no veamos grandes bendiciones, pero el Señor nos tiene preparado algo mucho mejor. Aunque no veamos grandes maravillas en nuestra vida y a lo mejor tengamos una vida de preocupaciones o de enfermedades, Él nos tiene preparado una gloria futura y vamos a ser partícipes de ese reino que tiene preparado el Señor para estar con nosotros. Vemos también cómo el Señor apareció primeramente en la historia del hombre, apareció primeramente como el Cordero del sacrificio, pero también al ver esa gloria del Señor, al ver esa gloria reflejada en su cuerpo y en su rostro, también nos está diciendo que Él, y el mensaje que Él dio a sus discípulos, con que Él vendrá en gloria en una segunda venida, también Él, en esa segunda venida, Él vendrá como dice la Biblia, como el león de la tribu de Judá, el Dios Hijo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lleno de poder y de gloria. Y eso era esa visión que estaban teniendo esos discípulos y tuvieron esa oportunidad de ver ese anticipo de esa gloria del Señor. Dicen que subieron al monte a orar, y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Cuántas cosas maravillosas pasan cuando oramos? ¿No veis? Cuando nos ponemos delante del Señor y hablamos con Él, y ponemos nuestras inquietudes, nuestros deseos, y le alabamos al Señor por medio de la oración, ¿cuántas cosas maravillosas pasan? Cristo mismo, en cuanto a hombre, tenía que obtener. Él era Dios, pero Él muchas veces vemos como va y ora y tiene un tiempo de oración para estar con su Padre, para obtener esa fuerza, esa gracia y ese poder. Creo que de esta manera el Señor lo que nos está diciendo, que la importancia y el ejemplo que nos daba para orar. El ejemplo del deber de orar. La verdad es que la oración pues nos transfigura y nos transforma, y por ella todos tenemos sabiduría, recibimos la gracia y el gozo, y que esa sabiduría y ese gozo nos hacen resplandecer también el rostro. Lo leemos en 2 de Corintios, un versículo que nos habla de esto mismo. 2 Corintios 3:18. La importancia de estar en comunión con el Señor, por medio de la oración y también del estudio de su palabra. Pero me centro ahora en el tiempo de oración. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y que Él nos va transformando y vamos adquiriendo esa misma imagen del Señor,
y el Señor, por medio de su oración y del estudio de su palabra, por medio del Espíritu, nos va transformando. Los discípulos, volvemos al texto de Lucas, los discípulos que estaban allí presentes, estamos hablando de Pedro, de Juan y de Jacobo, nunca olvidarían ese momento, ese día en el monte. Tradicionalmente se entiende que fue el monte Tabor, donde ocurrió este acontecimiento, digamos que es una realidad. Entonces, esos apóstoles, tanto Juan como Pedro, se acordaron años posteriores a este momento, a este acontecimiento. Ese acontecimiento que vivieron ahí en ese monte les cambió su vida, y seguro que a nosotros también nos hubiera cambiado, ¿no? Al ver un trozo del cielo, seguro que nos impactaría. Juan escribió en su Evangelio sobre este mismo momento en Juan 1:14. Vamos a leer cómo el evangelista Juan, en su Evangelio que escribió ya de mayor, él seguro que se le vino esa imagen de lo que vivió en ese monte. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pone: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Seguro que se estaba refiriendo a ese momento en el que él vio personalmente esa gloria como del unigénito del Padre. También el apóstol Pedro, en una de sus cartas, también nos habla y nos recuerda ese momento que vivió, para olvidarse, ¿no? Para olvidarse de ese momento. En 2 de Pedro 1, 16. 2 de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Todo esto que estaba hablando a sus lectores no eran invenciones suyas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es una referencia explícita a ese momento que pudo vivir tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan. Pudieron ver la gloria de Dios y la gloria del Señor Jesús sin ningún tipo de velo. Hasta ese momento pues no podía mostrar esa gloria suya, gloria natural. El Señor Jesús se transfiguró en otros textos paralelos. Aparece la palabra transfiguración. Aquí no dice, en el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En los textos paralelos de Marco y Mateo de Marco habla concretamente de que se transfiguró. Una transfiguración es una transformación de dentro a fuera. Una transformación es una transformación de fuera adentro. Entonces, el Señor no se transformó por algo que le estaba pasando desde fuera, sino que Él mismo mostró lo que tenía dentro y hubo esa manifestación. Su cuerpo permaneció siendo el mismo, es decir, que no se convirtió en un espíritu, sino que el resplandor de esa gloria que Él de por sí tiene, pues que durante toda su vida estuvo, digamos, frenado en ese interior, irrumpió en ese momento al exterior e iluminó toda su figura, dando una visión anticipada de su futura y permanente gloria. Es decir, que el Señor Jesús nunca dejó de ser Dios, simplemente que Él
él andaba como hombre, sentía, él tenía sed, lloró, pero que en este momento él manifestó esa gloria que tiene por propia naturaleza. Dice que aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Los estudiosos dicen, bueno, ¿y por qué fueron Moisés y Elías y no fueron otros profetas o otros personajes del Antiguo Testamento? Bueno, se ha especulado mucho, pero los expertos identifican, digamos, varias posibles significados. Moisés era el al que el Señor, al que Dios le dio la ley, entonces era como el representante, digamos, de la ley. Y Elías, como profeta, podía entenderse que era como el representante de los profetas, ¿no? Podían significar también que representaban a los santos del Antiguo Testamento en ese momento y de esa escena tan especial, ¿no? También podían representar a los santos que murieron, como fue Moisés, que murió, pero también podían representar a aquellos santos como Elías que fueron arrebatados. Entonces, los especialistas y los estudiosos ven mucha significación en estos dos personajes, en el que aparecieron Moisés y Elías, porque tienen mucha significación. Aparecieron rodeados de gloria, como indicativo de la felicidad eterna, esa felicidad celestial en la que estaban sirviendo y en la que estaban presentes. Aparecieron también llenos de gloria. ¿Por qué? Porque era en el estado en el que estaban en ese momento y en el que estaremos todos nosotros cuando el Señor nos llame y en el que están nuestros seres queridos, aquellos que han muerto con la fe en el Señor. Dice en el versículo 31, quienes aparecieron, para que sepamos quienes aparecieron, refiriéndose a Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, dice que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. No hablaban, no habla de la muerte, hablaban de la muerte que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén, hablaban de la partida. El texto, la palabra original en el texto es éxodo. Es decir, ellos hablaban del éxodo de nuestro Señor Jesús y que iba a producirse en Jerusalén. Éxodo entendemos que es una partida de un sitio a otro y nos hace recordar el primer éxodo que hubo del pueblo de Israel. Como en ese éxodo, en ese primer momento, para salir de Egipto, ¿qué tuvo que pasar? Una muerte, ¿no? Celebraron también en ese momento la primera Pascua. Pues dice que Moisés y Elías empezaron a hablar sobre ese éxodo que le iba a ocurrir al Señor Jesús en Jerusalén. Pues nada más y nada menos estaban hablando de esa última Pascua que iba a tomar el Señor Jesús con sus discípulos, y esa última Pascua que iba también a representar la muerte del Señor Jesús por cada uno de nosotros en la cruz. Ese éxodo porque el Señor Jesús no iba a morir y se iba a quedar en la tumba, sino que iba a cambiar de circunstancias, iba a resucitar, iba a ser un cambio en la vida de la humanidad, y también en el Señor. El mismo Señor iba a morir, iba a resucitar y iba a ascender. Como que era un cambio en su vida, no era una muerte como otra cualquiera. Podemos decir que la muerte de los creyentes representa como nuestra salida de la esclavitud de Egipto que representa este mundo. Pues este mundo es como si fuera nuestra casa de esclavitud. Entonces nosotros cuando el Señor nos llame, también será una partida, un éxodo
a lo que el Señor nos tiene preparado. No es una muerte como otra cualquiera, sino que, como dice, ¿no? Muertos presentes con el Señor, ¿no? Es igual que hizo nuestro Señor, ese éxodo, también nosotros podemos y disfrutaremos de ese éxodo nuestro caminar en este mundo, ¿no? Por un lado, debemos recordar que la ley fue dada a Israel por medio de Moisés y que Elías era un buen representante de los profetas de la antigüedad. Desde ese punto de vista podemos decir que la obra de Cristo se disponía, esa obra de Cristo que se disponía a realizar en la cruz y que tanto extrañó a sus discípulos, lo hemos leído antes, era el cumplimiento de todo lo que con anterioridad había anunciado tanto la ley como los profetas. Digamos que no había nada extraño, y como Moisés y Elías, representantes de esa ley y los profetas, habían predestinado y habían predicho y habían hablado de que el Señor iba a aparecer en la historia y iba a morir, pues no se estaba haciendo nada más que cumplir con todo lo que estaba escrito. Como leemos en Lucas 24, en donde habla de todo esto. Lucas 24, nos acordamos de esa predicación, el camino de Maús, como el Señor apareció a una persona y le empezó a hablar del Evangelio, y cómo en todo el Antiguo Testamento hablaba de lo que hemos dicho, ¿no? Dice Lucas 24, 25 y 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, que esta aparición de Moisés, digamos, simbolizando la ley, y Elías, simbolizando los profetas, nos hace recordar de que en el Antiguo Testamento viene todo especificado y viene todo hablando de lo que iba a pasar, y iba a pasar en la realidad, y en realidad le pasó al Señor Jesús, ¿no? Dice que los discípulos desgraciadamente dormían mientras Jesús apareció glorificado y mientras oraba. Dice que también, si vemos la historia, dice que también durmieron mientras estaba el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Somos débiles, el ser humano es débil y debemos ser transformados, como el Señor nos está transformando continuamente para poder gozar de ese cielo que el Señor nos tiene preparado. En este tiempo que el Señor nos permite que estemos aquí, Él va a ir cambiando nuestras formas de ser, nuestros deseos, nuestros hábitos, y quedamos también dormidos en nuestra vida diaria y cuando el Señor nos llame, ¿no? Dice en el versículo 33, y seguimos la historia: y sucedió que, apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Conocemos al apóstol Pedro tan impulsivo, y yo creo que un poco queriendo que esa escena de ver a Jesús, a Moisés y a Elías permaneciera y continuara en el tiempo, él tuvo ese deseo de construir o de tener ahí, de formar ahí 3 enramadas. Se entiende que son tiendas o tiendas para que se pudieran quedar por una noche y quedar ahí y permanecer, ¿no? Era un poco el deseo de que toda esa escena permaneciera en el tiempo. Pero esa idea se basaba, como todos sabemos, en un celo carente de conocimiento y también provocado por el miedo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y por eso dice el texto que no sabía lo que decía, ¿no? Dice, no sabiendo lo que decía. Yo creo que
Él tuvo buenas intenciones, pero realmente lo que propuso no llevaba a nada. Era imposible que Moisés y Elías, estando en ese estado glorificado, pudieran y necesitaran poder pasar la noche en ese monte. Fue correcto poner a Jesús en primer lugar, pero erró en la idea de que permanecieran allí. Jesús no es uno entre iguales, sino es el que está sobre todo, el que está por encima de todo. Dice el texto, seguimos, dice, mientras él decía esto, 34, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Para solucionar esta circunstancia y este momento creado por Pedro, creo que el Señor tenía preparado algo mucho mejor. En vez de quedar allí en unas tiendas, dice que Dios Padre se mostró de una forma patente y de una forma especial, de una forma como en el Antiguo Testamento el Señor aparecía, y el Señor dice muchas veces que aparece en forma de nube. El tabernáculo dice que lo cubría una nube y eso significaba que en ese momento Dios estaba presente. Pues en esa escena que Pedro quería resolverla con 3 tiendas, Dios Padre aparece en ese momento y aparece con toda su gloria y poder. Y él, mientras Pedro hablaba de hacer tiendas de campaña para Jesús, Moisés y Elías, como si en medio de aquella gloria necesitasen un cobijo material, Dios puso el símbolo de su tabernáculo, digamos, la nube, la presencia gloriosa de Dios. En ese momento fue, digamos, lo que dio significado a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ellos no necesitaban estar allí y permanecer en el monte, sino que Dios dijo, pues yo ahora voy a estar aquí y voy a decir lo que a continuación dijo y dando a entender cuál es el propósito de ese momento, ¿no? La voz que escucharon dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, el 35, que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La voz que escucharon de Dios entraba la visión únicamente en su hijo amado y su hijo escogido. Es decir, que él quería que tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro como Jacobo centraran su visión. Habían visto a Moisés y a Elías, pero el principal de esa escena era el Señor Jesús. Dice, él pide que a él oigáis. Dice, Dios pide a todos que solo escuchan a Jesús, porque él, como aparece en Juan 3:34, habla mis palabras. Dice que en ese momento, cuando apareció el Señor y se escuchó esa voz, dice que Moisés, dice el 36, y cuando cesó la voz, Jesús se hallaba solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Moisés, en ese momento de que el Señor hablaba de la preeminencia y de la importancia y de que al Señor Jesús era el único que hay que escuchar a partir de ahora. Hasta ese momento habían escuchado a los profetas, habían escuchado a Moisés, pero en ese momento, a partir de ahí, al único al que tenían que seguir escuchando era al Señor Jesús. Los grandes representantes de la ley, de los profetas del Antiguo Testamento, habían tenido un ministerio, como sabemos, preparatorio. Todo el Antiguo Testamento fue una preparación para cuando llegara nuestro Señor Jesús. Y en la venida de nuestro Señor Jesús se cumplió todo el mensaje del Antiguo Testamento. Una vez que Cristo ya estaba presente, todos los hombres debían escucharle solamente a él. Vamos a leer 2 textos en el que nos habla de esto claramente. Dice Hebreos 1, con eso vamos a terminar. Hebreos 1,
en el que repite el pensamiento que estoy diciendo, y dice: Dios, Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, uno de ellos fue Elías, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como alguien dijo, las estrellas desaparecen cuando sale el sol, ¿no? Y sabemos quién es el sol, el que digamos, oscurece a todos los demás y el único al que tenemos nosotros que acercarnos para que nos dé calor y nos dé vida. En Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Pero el Padre, Dios Padre, en esta circunstancia, en este hecho, no estaba solamente anunciando el clima de la revelación en Cristo, también estaba manifestando la completa aprobación de la obra que el Señor, de que su Hijo se disponía a realizar en la cruz. Esto tuvo que ser muy importante para los discípulos, porque esto fue, digamos, algo importante para ellos, porque confirmaba esas palabras que el Señor Jesús le había dicho antes, ¿no? Que tenía que morir. Y ellos dicen que no entendían, no se quedaron, que no entendían. Pero el Señor dice: a Él oíd. Y si Él dice que es necesario que muera, eso es la verdad, es lo que realmente va a hacer y lo que necesitáis. Inmediatamente Moisés y Elías, como bien hemos dicho, desaparecieron, dejando solo a Jesús. De alguna manera, tanto el legislador como el profeta cedían el lugar principal a Cristo, porque a pesar de toda su eminencia, de la importancia de Moisés y de Elías, no eran más que hombres, como tú y como yo. Solo Cristo podía llevar a cabo la redención del mundo, y de hecho, como sabemos todos, Él cumplió su palabra. Él murió en una cruz, y lo hemos estado recordando por medio del pan y del vino. Entonces, podemos sacar mucha más enseñanza de este hecho tan especial, que como todo y como muchos acontecimientos que vivimos con el Señor Jesucristo, lo tenemos que creer por fe. Digamos que esto es una cosa milagrosa, como fue la resurrección, como fue cada milagro que el Señor hizo, ¿no? De resucitar a la hija de Jairo. O lo crees o no lo crees. El Señor te va a dar fuerza y por medio del Espíritu Santo te va a convencer de que el Señor es todopoderoso para hacer esto y muchas cosas más. Y la hemos visto en nuestras vidas, lo vemos continuamente en nuestras vidas. A lo mejor no hemos visto estos milagros, ni hemos visto un trozo del cielo, aunque algunos dicen que han visto una luz. Dicen: uy, yo estaba medio muerto y vi una luz, y ellos un poco lo asemejan a algo especial. Bueno, no hace falta que para los creyentes que veamos esa parte. Ojalá todos tuviéramos esta experiencia que tuvo Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Pero creo que todos nosotros podemos decir en voz alta que sentimos al Señor Jesús en nuestra vida, y que hay muchos milagros, pequeños milagros en nuestras vidas que solamente el Señor puede hacer. Y démosle gloria a Dios que podemos cada uno de nosotros sentir al Señor Jesús en nuestra vida y saber, y la ciencia cierta, que Él está presente, como ese niño que tenía la cometa, ¿no? Y estaba tan alta, había nube, y alguien se acercó al niño y dice: ¿qué tienes en la mano? Yo, una cometa. Pero si no había arriba ni nada. Dice: sí, tú no la verás, pero yo sí la siento en la cuerda. Es decir, así es lo que sentimos, ¿no? No solamente una cuerda, sino nosotros tenemos algo mucho más, ¿no? ¿Cómo se dice en los barcos? Un ancla, ¿no? Un ancla. Ese ancla es el que
da sentido a nuestras vidas y el que nos hace seguir adelante y desear estar en la situación ahora mismo que están muchos creyentes y que en ese momento estaban disfrutando ya Moisés y Elías, estaban disfrutando del cielo y podían hablar con el Señor Jesús. Pues que sea un deseo por parte nuestra y entendamos realmente que el Señor Jesús vino con un propósito. A Él solamente tenemos que oír, no hay ningún otro. Podemos escuchar buenos deseos y escuchar recomendaciones, pero al que tenemos que seguir solamente al Señor. Y su palabra está aquí para que nos sirva como guía. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tú, Señor, tocas nuestras vidas, nuestros corazones y todos podemos decir, Señor, que tú no eres una realidad en nuestras vidas, Señor. Tú has estado presente de una forma u otra en nuestro día a día, Señor, y queremos que sea así hasta que tú nos llames, Señor. Queremos estar muy cerca tuya, Señor, para vivir y sentirte de una manera real, Señor. No queremos olvidarnos de ti, Señor, y centrarnos en este mundo, que es lo único que nos va a dar, Señor, a lo mejor una falsa ilusión, falsa alegría, Señor. Queremos siempre estar atados a ese ancla, Señor. Queremos sentir, Señor, como ese niño sentía esa cometa, Señor. Señor, queremos darte gracias y, Señor, y tener cada día más fe, Señor, para orar como tú quieres que cada uno obre, Señor, y viva, Señor, disfrutando de ti, Señor, de tu presencia y de la fe que nos impulsa, Señor, y de la gloria, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en esta semana, también habrá este tiempo de comunión que vamos a tener, que también sea un tiempo en el que también podamos ver en el hermano reflejado, Señor. Y gracias te la damos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.